es el objetivo del por qué les poníamos en el grupo de que traten de ingresar al Classroom, ¿sí? En el Classroom ustedes van a tener las clases grabadas, o sea, las clases que vamos a ir viendo sábado a sábado van a quedar grabadas. En general no se suben en el momento porque cuando las grabamos a través de Google Meet tarda un par de horas hasta que se procesa el video, así que en general siempre las... O sea que si en algún momento quieren repasar la clase o quieren rever o entraron tarde o se les desconectó la conexión de internet y no pudieron ver, se perdieron la mitad de la clase o una parte de la clase, la pueden ver en el Classroom. También en el Classroom, Profesor, disculpe, sabe que yo lo escucho muy despacio. ¿todos me escuchan muy despacio? ¿Sí? A ver, Sí, profe. Sí, yo no lo quería interrumpir, pero se escucha como muy, muy bajito su volumen. a ver ahora. ¿Ahora se escucha? Yo lo escucho igual, pero bueno, A ver ahora. un poquito más fuerte se escucha, sí. El resto, ¿qué me dice? Tienen que ponemos en el chat. Porque eh, a veces alguno lo escucha bajo y otro lo escucha bien. Pero estoy viendo que, a ver en el chat, a ver, Mariano, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Marcela puso que se escucha muy bajo. Es el mismo micrófono que usé de la mañana. Hola Fernando, Sí, ¿cómo estás? ¿cómo estamos? Iván, Sí, Iván. Sí, se escucha medio bajito, sí. A ver, espera que vamos a cambiar de... ¿Con este me escuchan bien? Sí, se escucha Sí. mejor. Perfecto. Bien. Pero este es un poquito más raro, porque este es como más para la tele. Ahí, ¿ahí me escuchan? Yo no los escucho a ustedes Sí, ahora. Sí, ahí está. Perfecto, bien. ¿Ahí se escucha entonces? No tocamos más nada. sí, sí, ¿Sí? ¿Se escucha? sí, se escucha mejor. Iván, ¿ahí se escucha? Fernando, sí, se escucha mejor, sobre todo cuando te lo acercás más a la boca y se escucha bastante bien. A ver. ¿Ahora? Súper, Ah, bien. Sí, bien, bueno, ahí estamos. Sí, a veces pasa que gracias. uno practica todo con los micrófonos y todo antes de conectarse, pero bueno, lo mismo que a veces también pasa que se tilda la computadora, se cae el internet. El otro día en una clase me pasó que se cayó el internet, tuve que apagar todo, reiniciar, pero bueno, son los gajes del oficio. Así que bueno, lo importante es que puedan escuchar bien como para que podamos entender bien la clase y el tema que vamos a hablar. Así que bien. Ahora cuando yo empiece a presentar, ¿sí?, la clase, ahí ya pueden ustedes apagar las cámaras para que mejore la señal, ¿sí? Y todos puedan escuchar mejor el audio, ¿eh? Cuando apagan todas las cámaras, es como que en la reunión se genera, digamos, mejor señal y todos pueden escuchar mejor el audio de lo que estoy hablando, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a arrancar entonces con la presentación. Estamos, muy bien. Ahí se ve la pantalla, sí. Bueno, como les comentaba al principio, lo que vamos a charlar en el día de hoy, ¿sí?, en esta primera clase, es el tema de crisis hipertensiva. Bueno, lo primero que tenemos que mencionar, ¿sí?, de lo que es el tema de las crisis hipertensivas, ¿sí?, que es una de las enfermedades más comunes en nuestro medio,
¿sí? Y que constituye la primera causa de consulta en el servicio de urgencias, ¿sí? Es decir, que dentro de las consultas que hay en un servicio de guardia, ¿sí? El tema de la hipertensión es uno de los más frecuentes. Se estima aproximadamente que hay unos 900 millones de hipertensos en el mundo y que 2/3 de estos viven en los países en vías de desarrollo. En realidad, digamos, ¿a qué se debe esto, no? Porque a veces las estadísticas son un poco frívolas y a veces hay que buscar el porqué, ¿no? de las estadísticas. En general, ¿por qué, digamos, hay más cantidad de pacientes en los países en vías de desarrollo? Básicamente porque la hipertensión, como vamos a ver más adelante, es una enfermedad silenciosa, ¿sí? Es una enfermedad que en general el paciente no presenta síntomas y que básicamente cuando tiene síntomas es cuando ya los tenemos en la guardia, ya sea con una urgencia hipertensiva o con una emergencia hipertensiva, con una ACV, ¿sí? Con un accidente cerebrovascular o con alguna cardiopatía asociada, por ejemplo un infarto, un edema agudo de pulmón. Entonces, en general, el objetivo, ¿sí? de los médicos de cabecera, los médicos clínicos y de los cardiólogos es tratar de fomentar el control de la presión arterial. ¿Por qué? Porque de esta manera hacemos el diagnóstico temprano, ¿sí? de hipertensión y podemos iniciar un tratamiento, ¿sí? que vamos a ir viendo que ese tratamiento muchas veces es escalonado, porque uno arranca con medidas higiénico-dietéticas, arranca con cambios en el hábito de vida, actividad física, alimentación saludable, suspender el consumo de sodio. Todo eso hace, digamos, de que el paciente vaya mejorando sus niveles de tensión arterial y esto hace, digamos, también que los órganos blancos, que son los que afectan la hipertensión, no se vean afectados. En general, cuando hacemos el diagnóstico, ya por ejemplo, en el caso de mi especialidad, ¿sí? de la cardiología, el paciente ya consulta con nosotros. ¿Por qué? Porque ya ha tenido varios episodios de hipertensión, porque ya ha tenido que llamar al servicio de emergencias en alguna oportunidad. Entonces, cuando hacemos el control del paciente, en este caso en el consultorio de cardiología, el paciente ya de por sí tiene, digamos, algún daño de órgano blanco. Y cuando hablamos de órgano blanco, ¿a qué órganos en general nos estamos refiriendo? Básicamente al corazón, propiamente dicho, porque el corazón con la hipertensión y trabajando con otros valores, ¿sí? El corazón es como si estuviera trabajando en un gimnasio. Ustedes imagínense, si uno va al gimnasio, el músculo, por ejemplo, los músculos, el bíceps, el tríceps, ¿qué pasa con esos músculos? Empiezan a aumentar tamaño, eso se llama hipertrofia. ¿Sí? Y ese aumento de tamaño que en el caso de la actividad física y el fisicoculturismo, uno lo hace, digamos, por entrenamiento. Preguntan si este PowerPoint, sí, después este PowerPoint lo vamos a subir al Classroom, ¿sí? Si ustedes quédense tranquilos. Cuando uno hace ejercicios, el músculo se hipertrofia. Lo mismo le pasa al corazón, en este caso, al estar trabajando con valores de presión por arriba del valor normal. Entonces, en este caso, la hipertrofia del corazón, el corazón sabemos que tiene, digamos, es un músculo especial que se llama músculo cardíaco, y que ese músculo cardíaco o miocardio tiene características propias, ¿sí? Y cuando este músculo se hipertrofia, es decir, que se agranda, ¿sí? Ahí es donde ya empiezan a haber distintas complicaciones, ¿sí? Dentro de lo que es el sistema eléctrico del corazón, empiezan a aparecer arritmias, empiezan a aparecer bloqueos, ¿sí? Bloqueos de rama, bloqueo de rama derecha, de rama izquierda, todos estos trastornos que después, más adelante a lo largo de las diferentes clases lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pero bueno, esto es más que nada como para que ustedes vean un poquito esta cuestión, ¿no? de la estadística, que tiene que ver más que nada con los países en vías de desarrollo, porque en general son países donde uno no hace la consulta frecuente, no hace el chequeo médico, no hace el control, y ahí es donde
concurre, digamos, y el diagnóstico se hace en forma tardía, ¿sí? Básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Bien, estábamos hablando recién con respecto al tema de la hipertensión, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo nosotros definimos que decimos que el paciente es hipertenso o no? De hecho, hay como mucha variedad en el común colectivo de la gente, o sea, en el pensamiento colectivo de la gente, porque a veces el paciente mismo cuando llega al consultorio dice, no, no, pero yo tengo la presión normal, en general tengo 14, algunas que otras veces 15, ¿no? Entonces, y lo comentan como algo normal. Entonces, bueno, ahí es donde el cardiólogo tiene que comentarle al paciente básicamente cuáles son los valores normales, cuáles son los que se consideran, digamos, de riesgo para la salud del paciente. Y bueno, y ahí es donde entra, digamos, esta diapositiva que dice que, bueno, durante muchos años se ha intentado definir valores fijos para clasificar la severidad de la hipertensión arterial. Actualmente dice que se aceptan como valores normales una presión arterial sistólica. Repasamos un poquito, la presión sistólica es la presión máxima, ¿sí? Lo que nosotros llamamos la presión máxima. Y la presión diastólica es la presión mínima, ¿sí? Entonces dice que como valores de presión sistólica, el valor, digamos, se acepta de 120 milímetros de mercurio. Y como presión diastólica, menor a 80 milímetros de mercurio. Esto vamos a ver que es la presión óptima, lo cual no quiere decir que sea la presión normal, ¿sí? A veces pasa también que el paciente cuando viene al consultorio me dice, no, yo en general soy de tener presiones bajas. En general tengo 11, 11,7, 12,7 de presión. Entonces, bueno, en ese caso uno le tiene que comentar al paciente que tiene un valor de presión óptima, ¿sí? Ese sería el valor ideal y el valor óptimo. Pero fíjense acá en esta tablita, ¿sí? Que tenemos como valor de presión óptimo, dijimos menor a 120 y menor a 80 la presión mínima y se considera como valor normal de presión, ¿sí? De 120 a 129. Fíjense que acá ponen como valor normal, ¿sí? No llega a 13 la presión, ¿sí? No llega a 130. Y en general uno cuando se toma la presión y tiene 13 de presión dice, ah, está perfecta mi presión, ¿eh? Fíjense que no son los valores que uno en el común colectivo cree como que son normales. Y fíjense que la mínima es de 80 a 84. Cuando yo ya tengo 130 de presión y hasta 139, en este caso yo ya la estoy clasificando como normal alta, ¿sí? En algunas clasificaciones y en algunas guías europeas, estos valores lo ponen también como prehipertensión, ¿sí? Cuando uno ya tiene por arriba de 13, 13,5, ¿sí? Uno ya está hablando de un estadio de prehipertensión, es decir, que ahí ya es donde tenemos que empezar a poner el ojo y tratar de empezar a ver, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Que mis valores de presión están por arriba de 13. Entonces ahí yo tengo que empezar a ver el tema de la alimentación, ver el tema del sodio, ver el tema del peso, ver el tema de la actividad física, ¿sí? Y la presión mínima la consideran normal alta entre 85 y 89. Y fíjense que ya en 140 ya la clasifican como hipertensión grado 1, ¿sí? Entre 140 y 159, es decir, no llega a 16, ya está dentro de lo que es hipertensión grado 1. Y en el caso de lo que es la presión mínima, a partir de los 90 hasta los 99 milímetros de mercurio. Después, en el estadio 2 de hipertensión, ya es de 16 hasta 179 y la mínima de hipertrofia en el electrocardiograma, de algún tipo de arritmia dentro del electrocardiograma, alguna afectación a nivel renal, ¿sí? Alguna retinopatía o alguna afectación a nivel del campo visual. Esos serían los órganos blancos en los que
afecta la hipertensión, ¿sí? Estos estadios vamos a ver después que son importantes porque nosotros cuando informamos, por ejemplo, una presurometría, ¿sí? Que es el estudio MAPA, que es el Holter de presión de 24 horas. Bueno, en esos estadios, cuando nosotros informamos los valores de presión, tenemos en cuenta en general estas guías, ¿sí? Entonces, si tenemos registros por arriba de los 14, es decir, de los 140, y menores a 160, cuando ponemos la presurometría, el informe, informamos ahí que se registraron valores, si en el caso que sean solamente sistólicas, informamos sistólico, si es sistodiastólica es porque tiene las dos, tanto la máxima como la mínima elevadas, y ahí ponemos si es grado 1, grado 2 o grado 3. A veces el paciente suele tener valores que van entre el grado 1 y el grado 2, a veces puede tener valores que van entre el grado 2 y el grado 3, ¿sí? Todo eso va a tener que ver con la severidad, digamos, del cuadro, y también va a tener que ver con el tratamiento que tengamos que hacer, ¿sí? Mientras más alto sería el grado, más rápido tenemos que trabajar en corregir, ¿no? Esos valores de presión. Bien, fíjense que acá, en general, el Joint National Committee de Hipertensión Arterial, que se reunió en el 2003, y clasificó la hipertensión según la severidad en lo que sería el estadio 1, ¿sí? Que lo pone entre 140 a 159 la máxima y 90 a 99 la mínima. El estadio 2 mayor a 16 y mayor a 100 la mínima, ¿sí? En general, el Joint National Committee es el que se utiliza para el diagnóstico de hipertensión y el que se utiliza en los informes de las presurometrías, ¿sí? Lo tomamos siempre con este parámetro, ¿sí? Bueno, y acá tenemos la tablita donde podemos ver, básicamente es lo mismo que les puse en la tabla anterior, nada más que esto está sacado directamente del American Heart. Y acá lo que podemos ver son los valores, fíjense que ponen como valores normal, ¿sí? Valores menores a 120 y menores a 80, ¿sí? Elevada ya lo pone como entre 120 y 129, es decir, menor a 130, y mayor a menor a 80. Y después ya lo ponen como hipertensión en estadio 1 o prehipertensión, cuando ya tenemos arriba de 13, pero menor a 14, y entre 80 y 89, ¿sí? Bien. Lo que nos tiene que quedar en claro, digamos, con todas estas guías, ¿sí? Que van a ir variando, ¿por qué es que no se ponen de acuerdo con el tema de cuáles serían los valores normales de hipertensión? Porque toda la población en el mundo no es exactamente igual, la hipertensión y las características de la hipertensión van a variar según, según el sexo, si es varón, si es mujer, va a variar según la raza, ¿sí? La población hispánica no tiene, digamos, los mismos hábitos genéticos ni alimenticios que la población europea o que la población asiática. Entonces, todo esto hace que, en general, cada región va tomando estas guías, pero básicamente las va adaptando, digamos, a su población, ¿sí? Fíjense que esta otra de acá nos muestra un poquito más con respecto a lo que sería la población hispánica, ¿sí? O española. Entonces, dice acá que lo toma como crisis hipertensiva, ¿sí? Cuando ya tenemos mayor a 180 y mayor a 120 la mínima. En la Sociedad Catalana de Hipertensión lo toma cuando es mayor a 190 y mayor a 110, y la Sociedad Española de Hipertensión, que en general es la que tomamos mucho nosotros porque tenemos mucha población de origen hispánica, es mayor a 210 y mayor a 120. Fíjense cómo varía, ¿no? De acuerdo a el rango de población. Pero sí lo que tenemos que tener en claro es que cuando un paciente viene al consultorio y tiene 14 de presión, sabemos que no está bien, que cuando tiene el paciente mayor a 180 de presión, sabemos que es una presión elevada, que es un estadio 3 y que corre riesgo, digamos, de tener un accidente cerebrovascular, de tener un infarto,
de tener, como dice acá, una isquemia cerebral, ¿sí? El término crisis hipertensiva, ¿sí?, se usó por primera vez, dice acá, en 1914, ¿eh? Quienes la definieron como una hipertensión arterial severa acompañada de compromiso vascular cardíaco, cerebral y renal. Y tenía una evolución fatal culminando en un infarto de miocardio, una falla renal o una isquemia cerebral, ¿sí? Por eso, digamos, a ese cuadro lo denominaban crisis hipertensiva, porque en realidad la falla en sí no era la hipertensión, sino el órgano al que afectaba, ¿sí? En este caso, el infarto, la falla renal o la afectación cerebral, ¿sí? Hoy en día, dice, se acepta la elevación severa de la presión arterial, generalmente mayor a 179 la máxima y mayor a 109 la diastólica, en presencia de órgano blanco como definición de crisis hipertensiva. Es decir que yo tengo un paciente, viene al consultorio, tiene 160-100 de presión. Ese paciente, ¿yo le pongo como diagnóstico crisis hipertensiva? No, ¿sí? Solamente en ese caso tiene una hipertensión estadio 2, podemos clasificarla como un estadio 2, pero no es una crisis hipertensiva, ¿sí? Es solamente una hipertensión. Recuerden que para que uno pueda definir un paciente en crisis hipertensiva, lo que tiene que tener el paciente acompañado, ¿sí?, es el daño o la falla de algún órgano, en este caso corazón, riñón o cerebro, ¿sí? Dice, no hay un punto de corte definido para establecer el daño de órgano blanco y este parece ser diferente en cada individuo, ¿sí? Es decir que no todos los individuos que tienen valores de presión arterial elevadas tienen, digamos, sí o sí la afectación del mismo órgano blanco, ¿sí? Esto va a variar de acuerdo a la genética, de acuerdo a los antecedentes familiares, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, en mi familia antecedentes que todos tenían alguna cardiopatía, o eran chagásicos, o tenían arritmias, o tenían una miocardiopatía dilatada, es decir, que tenía agrandado el corazón, en general yo con mi hipertensión voy a tener una preponderancia o una tendencia a que mi órgano blanco afectado sea el corazón, ¿sí? Si yo tengo antecedentes familiares por parte de la parte renal, el órgano blanco va a ser el riñón, y así en esta cuestión, ¿sí? El compromiso de órgano blanco, dice, puede ser, como dice acá, cardiovascular, es decir, que el paciente manifieste como síntoma una angina, ¿sí? ¿Qué sería una angina? El dolor de pecho, ¿sí?, sin llegar a ser un infarto, ¿eh? Sería en este caso un dolor de pecho, pero por una cardiopatía isquémica. Eso nosotros lo denominamos angina, que después, más adelante, lo vamos a ver y vamos a tener una clase exclusiva de eso. En este caso, el órgano blanco puede generar un edema agudo de pulmón. A nivel del sistema nervioso central puede hacer una encefalopatía, es decir, que el paciente puede tener un deterioro del sensorio, puede tener una pérdida de conocimiento, se puede desmayar, puede tener un accidente cerebrovascular, que ese accidente cerebrovascular puede ser isquémico, si se obstruye alguna arteria y se produce un infarto en alguna región del cerebro, o puede ser hemorrágico si hay alguna predisposición por alguna malformación vascular, algún aneurisma, entonces se puede romper algún vasito del cerebro y hacer una hemorragia cerebral. Obviamente que de acuerdo a todas estas cuestiones hay todo un abanico de complicaciones y que no todas esas patologías son iguales, ¿sí? No es lo mismo un paciente hipertenso con un ACV isquémico que un paciente hipertenso con un ACV hemorrágico, ¿sí? Fritis. ¿Y de qué manera nosotros podemos comprobar si el paciente tiene alguna falla renal? Cuando viene a la consulta, en general nosotros le pedimos un laboratorio. Tenemos que pedir también un análisis completo de orina, ¿sí? Entonces, cuando el paciente concurre con el resultado del laboratorio, por ejemplo, si tiene albuminuria, microalbuminuria, si tiene pérdida de proteínas en la orina, es porque el riñón
está perdiendo su capacidad de filtrado. Y eso generalmente es asociado a la hipertensión crónica y no controlada, ¿no? Asociados a la gestación, ¿sí? También tenemos crisis hipertensivas asociadas a la gestación. Y en ese caso, este cuadro se denomina preeclampsia, ¿sí? La preeclampsia es un cuadro, digamos, que se da en el embarazo de hipertensión y en general asociado, digamos, a convulsiones y deterioro neurológico, ¿sí? Es un cuadro grave que también dentro del embarazo hay que hacer un tratamiento muy específico y que en general, si está a término el embarazo, tratar de hacer la cesárea de urgencia, ¿sí? Bien, en la urgencia hipertensiva, dice, hay un aumento de la presión arterial, pero sin signos de órgano blanco, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos que diferenciar es lo que sería una urgencia hipertensiva de una emergencia hipertensiva. Son dos términos que no lo son, ¿sí? Eh, ¿Me escuchan? Hasta se escucha como, se ve la cámara como que se va y se viene, ¿no? ¿Me están escuchando bien, no? Sí, sí, a veces como que se le va el audio y como que se queda mudo y después vuelve. Por lo menos a mí el audio. Buenas tardes. Bien, Sí, se tildan mucho. A mí me pasa lo mismo. bien. Puede ser a lo mejor, si no es a todos, es a veces la conexión de cada uno, ¿sí? Pero justo estaba mirando en el Sí, celular. de rato es como que se tildara, pero vuelve enseguida el audio, se queda como fija la pantalla. Bien, pero se entiende igualmente, ¿no? Sí, sí, se entiende. Perfecto, bien. Bueno, entonces, hablando de estos dos términos, ¿no? Emergencia hipertensiva y urgencia hipertensiva. Decimos que una urgencia hipertensiva es cuando hay un aumento de la presión arterial, pero no hay daño de órgano blanco, ¿sí? En cambio, en la emergencia hipertensiva, ¿sí? En este caso sí tenemos daño de órgano blanco. Y esto nos va a hacer, digamos, esta diferencia, ¿sí? de terminología y esta diferencia de diagnóstico es la que nos va a hacer que ese paciente yo tenga que trabajar rápidamente en la guardia para bajarle los valores de tensión arterial o pueda, digamos, trabajar con ese paciente en forma más lenta y por lo tanto, trabajando en forma más lenta, realizar, digamos, otro tipo de tratamiento porque puedo tener horas o días para bajarle la presión, ¿sí? Entonces es muy importante esta diferencia, ¿sí? Entre la urgencia y la emergencia, ¿sí? Acuérdense de emergencia como los servicios, ¿no? De las ambulancias, que son servicios de emergencia, porque es algo urgente, ¿sí? Lo que pasa es Tengo que, una consulta, sí, perdón. Eh, en urgencia es como que si fuese más silencioso el sería el cuadro, ¿cómo? el cuadro de hipertensión, decís, Claro, es como si fuese más silencioso y de ahí, o sea, termina en una emergencia. claro, exactamente, ¿sí? Ok. Porque no hay daño de órgano blanco, entonces, al no haber daño de órgano blanco, en general, el paciente, salvo que se haga, digamos, el control de la presión y tenga 180 de presión, y en ese caso Se cortó, por profe. algún problema renal, ¿se cortó? Sí, Sí, estaba el audio. explicando y se cortó Sí, el audio. profe, se cortó. A ver, esperen un cachito. Se está cortando la conexión, otra vez. A ver, esperen que voy a desconectar la conexión que tengo en el celu, que a veces por ahí tiene que ver con eso. Y ahí ustedes cualquier cosa me van avisando. Ah, pero el tema es que si desconecto esto. ¿Ahora ustedes me están escuchando bien? Sí, ahora sí. Sí, profe. Bueno, perfecto, bueno, nos quedamos ahí. Ya falta poco igual. Bien,
Entonces, ¿se entiende la diferencia entre lo que es una urgencia y lo que es una emergencia hipertensiva? El paciente con emergencia es el paciente que entra a la guardia, en general es traído por una ambulancia, ingresa en una camilla muchas veces, ingresa con un foco motor, con una ACV, con una parálisis, con una angina de pecho, con dificultad respiratoria por un edema agudo de pulmón. En ese caso sería emergencia hipertensiva, ¿sí? En cambio, Se volvió a cortar, profe. término hipertensión maligna, ¿sí? Con el que se designaba, se cortó de nuevo, me dicen los chicos. Sí, estaba explicando lo de emergencia hipertensiva y llegó como hasta ACV y ahí se cortó. No, no se escucha, profe. No se No, no, escucha nada, profe. yo la estoy tipo medio leyendo los labios, pero no, no se escucha. No, ahí se escuchó como una notificación, pero después no se escuchó. No se escucha nada, profe. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, ahora sí. Ahí sí. Bajito, pero se escucha. Lo primordial es que se escucha. A ver, esperen que me pongo los dos. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, joya. Joya, joya. Sí, profe. Dice que se desconecte. Y quieres que me conseguís el colorcito, el que tiene TIS que es USB, porque se ve que se colocó esta fichita. Queda pintado. ¿Ahora me ven desde el celular? Sí, 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 se ve y se profe. escucha. Perfecto. Bueno, esperen que voy a ver si
Ahí está. Ahí se Ahí me escucha escuchan Ahora sí bien, se ¿no? bien. escucha normal. Fantástico, Bien, fantástico. esperen que Sigamos quiero así. ver, porque se me tildó la computadora. A ver si ingreso desde acá. Por encima del Power lo tengo acá. A ver. Vamos a cambiar de ficha, a ver qué pasa. Ahí. ¿Ahí me escuchan? Se escucha como con eco. Con eco. Ahí no se lo escucha nada. Nada. No. ¿No? Ahora sí. Ahí sí, ¿no? Ahora sí. Perfecto. Ahí sí. Bueno, listo, ya está. Ahí sí, fuerte y claro. Perfecto. Bien, listo. Sí, por ahí acople a lo mejor porque veo que algunos tienen el audio encendido, así que traten de tener todos el audio apagado. Bien, volvamos entonces a la presentación. Tenía una duda con respecto a la urgencia, perdón. Sí, aprovechemos. Respecto a la urgencia, como bueno había dicho, primero es una urgencia, después una emergencia. ¿Cuántos días pueden pasar o horas que se convierta de una urgencia a una emergencia? O sea, uno tipo puede estar en la casa haciendo sus cosas normal y está sufriendo una urgencia hipertensiva y no tiene noción. O sea, ¿cuánto tiempo? O sea, ¿se puede medir? ¿Hay un estimativo de días, horas o algo? Bien, entiendo la pregunta. En general va a depender del tiempo que el paciente venga, ¿sí?, con esos valores de hipertensión. Es decir, que puede pasar. Muchas veces cuando viene el paciente al consultorio, ¿sí?, el paciente, en este caso, esperen que no me veo, ahí está. Cuando viene el paciente al consultorio, muchas veces podemos ver signos de que hay daño de órgano blanco, por ejemplo, en el electrocardiograma, porque le hacemos el electro y vemos que tiene signos de agrandamiento auricular, que tiene signos de hipertrofia ventricular izquierda, y esos son todos signos electrocardiográficos de que el corazón tiene el paciente una hipertensión de larga data, ¿sí? Entonces, para que el paciente tenga una hipertrofia ventricular, las cavidades auriculares agrandadas, no se hace de un día para el otro. Lleva, digamos, meses y muchas veces años de evolución. Entonces, fíjense, esto pasa exactamente con el tema de la hipertensión como con el caso, por ejemplo, de la diabetes, ¿sí? Son enfermedades que son enfermedades crónicas, enfermedades que son silenciosas y en general el paciente no consulta hasta que, digamos, ya aparece alguna sintomatología que hace que el paciente concurra al médico, ¿sí? En este caso puede ser porque concurre, porque tiene palpitaciones, ¿sí? Y esas palpitaciones muchas veces son extrasístoles, que el paciente manifiesta o que siente cuando se va a dormir, empieza a sentir como un latido raro entre medio de los latidos comunes. A veces el paciente dice que lo siente como un golpe, ¿sí?, entre medio de los latidos, porque muchas veces no saben cómo manifestar, ¿no?, una extrasístole. Pero sí sienten que hay algo raro y que tienen que consultar. Entonces ahí cuando consultan, uno ya encuentra en el electro estos signos y uno ya se da cuenta de que ese paciente no es hipertenso de la semana pasada, es hipertenso desde hace mucho tiempo y el paciente no tenía síntomas. Por eso es que en general lo que es la urgencia hipertensiva, el paciente va a concurrir a la urgencia porque tiene, por ejemplo, en este caso, dolor de cabeza, porque tuvo una sensación de mareo, porque tuvo algún signo medio inespecífico que hizo que se controle la presión, por ejemplo, en su casa, o se acercó a un centro de salud, le tomaron la presión y dijeron, no, tenés 180, 190 de presión, anda a la guardia, o lo llevan directamente a la guardia. Entonces, ahí en ese caso, ese paciente lo tendríamos caratulado como una urgencia hipertensiva. Y ese paciente que no tiene daño de órgano blanco, vamos a ver en las diapos, que yo no tengo que bajarle la presión rápidamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general
el corazón y sus órganos ya se vienen adaptando hace mucho tiempo a estos cambios de presión y es como que se van adaptando, ¿no? Se van adaptando a trabajar con presiones elevadas. Entonces el paciente en general no tiene mucha sintomatología. Entonces yo tengo tiempo, a veces horas y a veces días, en corregirle el valor de presión y a veces lo puedo manejar inclusive hasta en forma ambulatoria en su casa o por consultorio. En cambio, en el caso de la emergencia hipertensiva, vamos a ver en las diapos que yo tengo 1 hora, 2 horas como mucho para tratar ese paciente y corregirle la presión, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una Sí. consulta? Sí. Puede ser que si nosotros le bajamos digamos, la TA rápido, puede ser que el paciente, aparte de tener ese problema, puede ser también cardíaco que le puede llegar a ocasionar, puede llegar a ocasionarle una ACV también por esa bajada brusca de la hipertensión. Ahora vamos a ver eso justo. Sí, ahora en las diapos vamos a comentar eso. Tenemos un tiempo, por eso lo vamos a ver ahora en la parte del tratamiento. Tenemos un tiempo y por eso es importante que nosotros clasifiquemos la hipertensión, porque en base a la clasificación y diferenciar si es una urgencia o si es una emergencia, el tratamiento va a ser totalmente distinto y los valores y con los que le vamos a ir bajando la presión también van a ser distintos. Eso lo vamos a ver ahora, ¿sí? Gracias, profe. No, por favor, ahí ya compartimos de vuelta, a ver si logramos que se comparta bien y esta conexión de internet y cablevisión funcionan. Ahí estamos. Bien, entonces pasamos a la siguiente. Entonces, fíjense, acá tenemos un cuadro donde podemos ver, ¿sí?, rápidamente lo que sería la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva. En la urgencia hipertensiva, la tensión arterial diastólica, es decir, la mínima, es mayor a 120. Puede ser, por ejemplo, en este caso, hipertensión perioperatoria. ¿Quién no le ha pasado que cuando se va a operar, ¿sí?, de los nervios, del estrés, del quickie que le agarra a uno, ¿sí?, la presión obviamente va a subir, ¿sí? Entonces, en este caso, lo menciona como hipertensión perioperatoria. En el caso de la preeclampsia o en el caso del trasplante renal, en ese caso serían urgencias hipertensivas. Y en el caso de la emergencia hipertensiva, por ejemplo, lesión de un órgano diana, una presión arterial, bueno, en este caso elevada, tenemos que bajar la presión arterial, dice, en un plazo de horas, ¿sí?, para evitar daños irreversibles, ¿sí? Fíjense que esto es lo que hablábamos recién. En el caso de la urgencia hipertensiva, si está asociado a una hipertensión perioperatoria, bueno, muchas veces se suspende la cirugía, se lo manda al paciente al cardiólogo para evaluar. Muchas veces se diagnostica que también el paciente es hipertenso y tiene que empezar con un tratamiento, otras veces no, y muchas veces tiene que ver con la ansiedad, entonces se hace un tratamiento ansiolítico antes de que el paciente se vaya a someter al procedimiento y listo, se soluciona. En el caso de la emergencia hipertensiva, sí tenemos ahí el plazo de hora para poder bajar la hipertensión. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que sería la fisiopatología. Dice, la crisis hipertensiva, dice, puede ocurrir en pacientes previamente hipertensos o como un fenómeno de novo, es decir, en un paciente que no tenía ningún antecedente de hipertensión y debuta, ¿sí?, con la crisis hipertensiva. Y tanto dice con hipertensión arterial esencial como hipertensión arterial secundaria. La hipertensión arterial, que eso lo vamos a ver más adelante, se puede clasificar en hipertensión arterial esencial, ¿sí?, que es en general el 90% de los casos de hipertensión, donde no hay una causa orgánica que desencadene esa hipertensión, o como una hipertensión secundaria. Por ejemplo, en el caso de un problema renal, que el paciente tenga un problema renal, va a ser una hipertensión secundaria al problema renal. Puede ser secundaria, por ejemplo, a un tumor, ¿sí?, de la suprarrenal, que también puede dar hipertensión. En estos casos siempre se dice secundaria, ¿por qué? Porque se encuentra una causa que justifica su hipertensión.
pero en general eso es en el menos, yo les diría menos del 10% de las causas, ¿sí? El 90-95% de las causas de hipertensión es la que entra dentro de lo que sería la clasificación de hipertensión primaria o esencial, ¿sí? Que tiene que ver con todo esto que estuvimos hablando, que tiene que ver con la genética, la predisposición, los hábitos del paciente, la alimentación, los factores de riesgo, ¿sí? Dentro de esos factores de riesgo, el tabaquismo, el alto consumo de sodio, el colesterol elevado, todo eso son factores que favorecen, digamos, el desarrollo de hipertensión. Bien, dice, la razón para el aumento agudo y severo de la presión arterial no se conoce, ¿sí? La rapidez de su inicio sugiere un factor detonante, aún dice por esclarecer. Parece haber, dice, un aumento súbito en lo que es la resistencia vascular, ¿sí? Probablemente asociada a la liberación de factores vasoconstrictores. Ustedes saben que la presión arterial se regula con la vasoconstricción y la vasodilatación periférica, ¿sí? Entonces, muchos antihipertensivos trabajan a ese nivel, ¿sí? A nivel de la resistencia vascular, entonces pueden, digamos, regular los valores de presión arterial. Entonces, se cree que dentro de estos episodios, digamos, de crisis hipertensiva, hay ciertos factores que tienen que ver con la liberación, ¿sí? de histamina y de un montón de neuroreguladores y neuromoduladores que hacen que se contraigan los vasos periféricos y estos aumentan lo que se llama la resistencia periférica y eso produce un aumento de la presión arterial. ¿En qué situaciones se puede dar? Por ejemplo, en una situación de estrés, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una situación de estrés muy importante, esa situación de estrés va a liberar catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, y esos son potentes vasoconstrictores. Por lo tanto, eso me va a generar a mí un aumento de la presión arterial, ¿sí? Bien. Este aumento, dice, súbito de la presión arterial va a producir un daño en el endotelio, que es la membrana, digamos, que recubre el interior de los vasos sanguíneos, con un aumento de la permeabilidad, dice, activación intravascular de la cascada de coagulación, depósito de fibrina, produciendo necrosis fibrinoide de las arteriolas con la posterior isquemia, ¿sí? Fíjense cómo es el mecanismo, ¿no?, de la hipertensión, y cómo esto va a generar esa dice del daño vascular. Dice, dentro de las sustancias implicadas están los productos del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y acá es donde mi objetivo en la clase no es explicar cuál es el mecanismo, ¿no? Renina-angiotensina-aldosterona, pero sí que es el organismo, digamos, es el mecanismo que genera la hipertensión y por eso dentro de los antihipertensivos que habrán escuchado, uno de los más comunes son los inhibidores de la IECA, ¿sí? Es decir, son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Por qué? Porque bloquean este mecanismo que es el que produce, digamos, la hipertensión. Dentro de la hipertensión, este mecanismo renina-angiotensina-aldosterona es uno de los causales. Y el sistema nervioso simpático dice que va a producir más vasoconstricción e hipovolemia. Todos estos mecanismos llevan a ¿qué cosa? A una hipoperfusión de los órganos blancos con la isquemia y disfunción característica de la emergencia hipertensiva. Van a ver también que muchas veces los pacientes que tienen hipertensión, las extremidades las tienen frías, ¿sí? Las tienen como con falta de circulación. Tiene que ver con esto, con este mecanismo de vasoconstricción que hace que tenga poca perfusión a nivel, porque se contraen, los vasos periféricos se contraen y hace que las extremidades, tanto las manos como los pies, estén más fríos.
Bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas del paciente con hipertensión? Dice, las manifestaciones clínicas van a depender del órgano que esté afectado, ¿sí? Que esto lo vamos a encontrar, miren que se cambió acá el cosito. Bien, se sabe, dice que el daño de órgano blanco usualmente no aparece hasta que la presión diastólica sobrepasa los 130 milímetros de mercurio. Siempre es importante evaluar en un paciente la presión diastólica, ¿sí? En general produce más daño de órgano blanco las presiones mínimas elevadas que las sistólicas elevadas, ¿sí? Entonces, a veces el paciente se asusta porque tiene 180, 190 de presión, pero que mientras que las presiones diastólicas estén por debajo de 100, ¿sí? Genera, digamos, menos riesgo en el paciente. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene 160, pero tiene una diastólica arriba de 120, es más probable que ese órgano, ese paciente tenga daño de órgano blanco. Sin embargo, dice, parece que es más importante que el valor absoluto de las cifras tensionales, la velocidad de aumento. Por ejemplo, los pacientes con hipertensión crónica, es posible presentar presiones de 200 o presiones diastólicas mayores a 150 sin tener síntomas. Esto es lo que yo les comentaba hace un rato. El paciente que viene hace muchos años, el organismo como que se va adaptando a este cambio de presión. Entonces, se va haciendo como más permisivo a estos valores de presión y en general no suelen tener órganos, lesiones de órganos blancos, por lo tanto, no tienen síntomas. Entonces, andan por la vida con 200 de presión sistólica y solamente se diagnostica cuando por algún control hacemos la toma de presión y le encontramos ese valor, ¿sí? Pero el paciente en general no tiene síntomas. La frecuencia de los síntomas, bueno, va a ser variable. Los más frecuentes, ¿cuáles van a ser? Dolor torácico, ¿sí? La angina, el dolor de pecho. La disnea, que es la sensación subjetiva que tiene el paciente de falta de aire. Y el déficit neurológico, que bueno, dentro de lo que es el déficit neurológico es un abanico muy amplio, que puede ser desde una alteración cerebral. Todo eso es lo que puede dar a nivel central. Profe, perdón, pero estaba hablando de déficit neurológico y se le cortó el audio. Bueno, arrancamos de vuelta ahí, ¿sí? Cuando hablamos del déficit neurológico acá nos quedamos sistema nervioso central. Bien, entonces, a nivel del sistema nervioso central, lo que va a manifestar el paciente puede ser una encefalopatía que puede ir desde algo simple, por ejemplo, una cefalea, una migraña, ¿sí? O un deterioro del sensorio o una convulsión. Una hemorragia intracerebral o una hemorragia subaracnoidea o infarto cerebral. Todo eso puede tener como manifestaciones clínicas dentro del sistema nervioso en el contexto de crisis hipertensiva. Dentro del sistema cardiovascular, bueno, síndrome coronario agudo, que lo vamos a ver en las próximas clases, disección de aorta, sí, que también lo vamos a ver en las clases más adelante, y edema pulmonar, que también lo vamos a tratar, ¿sí? Todo eso como síntomas del sistema cardiovascular. A nivel intravascular, bueno, preeclampsia severa, eclampsia, esto todo dentro del contexto de embarazo, ¿sí? Síndrome HELP, que es todo dentro del contexto de embarazo, y anemia hemolítica también dentro del contexto de embarazo. Y después, a nivel del riñón, lo que es la falla renal aguda y la glomerulonefritis aguda. Bien, ¿cuál va a ser el enfoque clínico del paciente? Bueno, dentro del examen físico se debe medir la presión arterial en ambos miembros superiores con un brazalete de tamaño adecuado, evaluar los pulsos en las extremidades y ver que los pulsos sean iguales, que sean simétricos,
el hecho de que tenga, por ejemplo, una asimetría en los pulsos, nos puede hacer pensar, por ejemplo, en un aneurisma de aorta, ¿sí? Entonces es importante evaluar los pulsos, ¿sí? Tanto se toma muchas veces los pulsos en ambos miembros superiores y en ambos miembros inferiores, ¿sí? El pulso pedio, el pulso a nivel inguinal, ¿sí? Para evaluar la simetría de estos pulsos. Auscultamos el tórax en búsqueda de ¿qué? De edema pulmonar. Cuando el paciente le auscultamos el pulmón y sentimos que el pulmón tiene lo que llamamos nosotros crepitantes, es decir, que se siente como cuando uno despega el velcro, ¿sí? De las zapatillas. Bueno, esos ruiditos a velcro se llaman crepitantes. Y esos crepitantes están hablando de que el pulmón está húmedo, que el pulmón está, digamos, con edema, que está inflamado, y que posiblemente estemos en presencia de un edema pulmonar asociado a la hipertensión. La taquicardia o el signo de Galope, es decir, que se sienta como que tenemos 3 ruidos, ¿sí? En vez de sentir el tutuc, 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 vamos a sentir tutuc, 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 como un galope, ¿sí? Auscultar el abdomen, dice buscando soplos, y hacer una evaluación neurológica completa, que eso, bueno, evaluar la parte neurológica del paciente, ver que esté orientado en tiempo y espacio, y algunas maniobras que se hacen desde la parte neurológica. Luego de esta evaluación inicial, dice, si se llega al diagnóstico de emergencia versus urgencia hipertensiva, se puede tener una idea sobre el órgano blanco comprometido para así solicitar los exámenes complementarios pertinentes, ¿sí? Entonces, fíjense, en base al examen clínico, uno ahí recién llega al diagnóstico de emergencia versus urgencia, ¿sí? Bien. Y ahí enfocamos el tratamiento. Dice, la mayoría de los pacientes no tienen signos de daño de órgano blanco. Por lo tanto, no requieren, dice acá, una reducción rápida de la presión arterial, ¿sí? Es decir, que estamos en presencia de una urgencia hipertensiva. La presión arterial se debe disminuir, dice, en 24 a 48 horas, y esto se puede hacer con un tratamiento por vía oral. Es decir, que yo al paciente lo puedo internar, ¿sí? En una sala común, y le indico la medicación vía oral en este caso, ¿sí? Si no tengo daño de órgano blanco. Sin embargo, dice, en los pacientes en los que yo hice un diagnóstico de emergencia hipertensiva, sí necesitan disminuir la presión arterial más rápidamente en un lapso no mayor a 6 horas. Por lo tanto, estos pacientes que están con diagnóstico de emergencia hipertensiva, ¿a dónde van a estar? En la sala de emergencias, ¿sí? Esto también les ayuda como regla memotécnica a saber el diagnóstico y a dónde tiene que estar. Si es una emergencia hipertensiva, en la sala de emergencias, o sea, en la guardia, en el shock room, donde lo tengamos a mano el paciente. ¿Por qué? Porque yo tengo un lapso de 6 horas para disminuirle la presión arterial, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante que es este diagnóstico, ¿no? Diferencial, perdón, entre lo que es una emergencia hipertensiva y lo que es una urgencia, porque en base a eso la conducta va a ser totalmente distinta. Bien, entonces la meta inicial va a ser disminuir la presión. ¿Y cuánto voy a disminuir la presión arterial? Si yo tengo, no importa el valor que yo tenga de presión arterial, si yo entré con 200 de presión sistólica, yo no voy a llevar a ese paciente a que tenga 12 de presión. No voy a llevar a ese paciente que tenga 120, porque ahí sí va a pasar lo que comentaba una compañera, que le va a generar una isquemia cerebral, le va a generar un daño en lugar de un tratamiento. Entonces, yo tengo que disminuir entre un 10 a un 15% dentro de los primeros 30 a 60 minutos. Es decir que, en general, se utiliza como regla memotécnica que dentro de la primera hora yo tengo que disminuir de un 10 a un 15% de los valores de presión arterial, ¿sí? Entonces, si yo, supóngase, para hacer una cuenta redonda, ingreso a la guardia un paciente con emergencia hipertensiva y tiene 200 de presión, ¿sí? El 10% va a ser 20 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, dentro de la primera hora, el paciente yo voy a esperar que baje a 180 la presión. Si a mí el paciente a la hora le voy a controlar y tiene 12 de presión, y se macana, le bajé muy rápido la presión,
¿sí? Entonces, yo voy a tener que bajarle la presión lentamente y siempre dentro de un 10 a un 15% de la presión. Entonces, por eso es que se dice que yo tengo 6 horas para bajarle la presión, porque debe ir bajando por hora más o menos un 10 a un 15%. Bien, se entendió ese concepto, ¿no? De disminuir lentamente la presión. Dice una excepción a esto, por ejemplo, bueno, siempre como todo hay una excepción. La disección de aorta, la disección de aorta, que es una afectación donde la aorta corre riesgo de rotura, ¿sí? Entonces, en este caso yo tengo que reducir más rápidamente la presión y llegar a cifras normales de 120-80, y fíjense cuánto tiempo tengo para reducir la presión, de 5 a 10 minutos. Pero para eso yo tengo la batería de estudios, diagnósticos del paciente y el examen clínico, donde voy a tener signos de disección. El paciente que tiene disección de aorta tiene dolor, ¿sí? Tiene un dolor torácico interescapular muy característico. Voy a tener alteraciones en los pulsos, diferencia entre un pulso y otro. Voy a tener signos que me van a avisar. Y cuando el paciente, digamos, tiene una emergencia hipertensiva, tiene pulso diferencial, tiene un dolor torácico muy característico, el paciente directamente se le hace una tomografía. Y en la tomografía ya se ve la disección y eso nos hace que enseguida tengamos que poner, digamos, la vía intravenosa y disminuir la presión rápidamente, ¿sí? Sería la excepción en la cual tenemos que bajar rápido. Si no, la presión hay que bajarla lentamente dentro de las primeras horas, con tratamiento endovenoso, obviamente, ¿sí? Una vez que se estabilice la presión arterial, se debe iniciar medicamentos por vía oral y disminuir lentamente la infusión. Es decir, que yo voy haciendo como un switch, ¿sí? Entre lo que es el tratamiento endovenoso y el tratamiento vía oral. Entonces yo con ese paciente que está en la sala de emergencias, con una emergencia hipertensiva, le voy a poner una vía endovenosa y medicación endovenosa para bajar dentro de las primeras 6 horas la presión arterial, pero una vez que yo estoy teniendo valores más normales de la presión arterial, es decir, que yo estoy en 140, que estoy en 130, ahí yo ya le voy a empezar a agregar la medicación vía oral, ¿sí? Y vamos a ir haciendo un cambio de endovenoso a la sala, ¿sí? La elección de los medicamentos, bueno, se debe basar en el órgano comprometido, ¿sí? Fíjense, en este caso, la tabla nos muestra los medicamentos según el órgano comprometido. Si yo tengo, en este caso, una encefalopatía, es decir, una patología neurológica, el medicamento indicado va a ser el labetalol, que es un beta bloqueante y que también se utiliza para la hipertensión en el embarazo, o el nitroprusiato, ¿sí? Estos medicamentos son de uso endovenoso. Si yo tengo edema pulmonar agudo, voy a usar nitroglicerina o nitroprusiato, ¿sí? Y va a variar la nitroglicerina o nitroprusiato, depende algunas características de la parte de ese edema, que lo vamos a ver cuando veamos la clase de edema agudo, ¿sí? La isquemia miocárdica, si tiene el paciente isquemia miocárdica, ahí yo voy a usar la nitroglicerina, ¿sí? Porque la nitroglicerina le va a bajar la presión y le va a producir una vasodilatación coronaria, con lo cual el paciente también va a tener mejoría de su angina, es decir, de su dolor de pecho. En el caso de un feocromocitoma, que es un tumor de las glándulas suprarrenales, en este caso voy a utilizar el labetalol. En el caso de la preeclampsia, bueno, como les comentaba recién, el labetalol. Y en el caso de la disección de aorta, también se utiliza el labetalol, ¿sí? En estos casos siempre el tratamiento es endovenoso, ¿sí? Los antihipertensivos intravenosos se utilizan en pacientes con emergencia hipertensiva, ¿sí? Fíjense, el tratamiento endovenoso en el caso del nitroprusiato, bueno, acá les menciona las dosis, ¿sí? Para que ustedes, en el caso de que alguno trabaje en un área de emergencia, si quiera saber aproximadamente las dosis se calculan de acuerdo al kilo peso del paciente. Y el inicio de acción es inmediato del nitroprusiato, ¿sí? Y bueno, lo que tiene como efectos adversos, fíjense que dura de 1 a 2 minutos el efecto del nitroprusiato, o sea que es de rápida acción,
y como efectos adversos puede producir náuseas y hay que tener cuidado, no se puede dejar el nitroprusiato por más de 24 horas en infusión porque puede producir una intoxicación por tiosanatos, que es una sustancia que libera el nitroprusiato, ¿sí? Aparte el nitroprusiato, dentro de la preparación, cuando se prepara, hay que, digamos, se utilizan unas tubuladuras especiales, unas vías especiales porque es fotosensible. Entonces no se puede preparar con cualquier tipo de vía, ¿sí? La nitroglicerina tiene esa ventaja, digamos, que es más fácil de utilizar, más fácil de preparar y más fácil de administrar también, ¿sí? La nitroglicerina, fíjense que actúa también inmediato, tarda de 2 a 5 minutos, tiene una duración un poquito más larga, hasta 10 minutos, y sí, va a producir cefalea en el paciente, puede producir vómitos, y el labetalol, que es un beta bloqueante, también se utiliza por vía endovenosa, actúa de 5 a 10 minutos y tiene una vida de acción más larga, tiene una vida de acción de 3 a 6 horas y como efecto adverso puede producir hipotensión brusca, por eso que el labetalol hay... Bien. Bueno, y cerrando un poquito todo el tema de las conclusiones con respecto al paciente con crisis hipertensiva, dice que los pacientes con crisis hipertensivas se encuentran frecuentemente en los diferentes servicios médicos. La historia clínica es una herramienta clave para diferenciar entre una urgencia y una emergencia hipertensiva. El manejo médico de la emergencia hipertensiva se debe hacer en una unidad de cuidados críticos y con monitoreo continuo, ¿sí? El hecho de hacer la diferencia entre la emergencia y la urgencia es a dónde yo tengo que llevar a ese paciente, ¿sí? En base a dónde lo tengo que llevar va a ser el tratamiento. Si yo a ese paciente tengo una emergencia hipertensiva, lo tengo que llevar ¿a dónde? A la sala de emergencias. Y en la sala de emergencias el tratamiento, ¿cómo va a ser? De emergencia, le voy a poner una vía, si se puede una vía central, hacer, digamos, un monitoreo, tratar de que esté con un monitoreo continuo, y ahí administrar el tratamiento adecuado, ¿sí? Dentro de lo que es el método de diagnóstico, que en este caso no lo mencionamos, es el electrocardiograma, la radiografía de tórax, y de acuerdo a los síntomas que pueda llegar a tener el paciente, bueno, el laboratorio, dentro del laboratorio pedir también un perfil de enzimas cardíacas para ver si hay daño miocárdico, ¿sí? Troponinas, si tenemos acceso en nuestro servicio de troponinas, y si no, una CPK-MB, que es específica para el infarto. Eso como datos del laboratorio. Y si tiene algún signo, digamos, de patología aórtica, ahí, bueno, una tomografía computada de tórax para poder evaluar la aorta, ¿sí? Y en base a eso, tener el tratamiento adecuado, ¿sí? Bien. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Bien. Espero que se haya podido escuchar la última parte, que no se haya tildado más. Bien. Profe, le iba a hacer otra pregunta. Sí. Con el asunto del nitroprusiato, pasa con fotosensible, ¿no? Exacto. Con la fotosensible, sí. Exacto, sí, por eso es que el nitroprusiato, esperen que voy a detener la grabación, estamos.